Bien, hermanos, nos encontramos ante uno de los milagros más conocidos y también más importantes que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en este mundo, la alimentación a 5,000 varones. Y dice la Biblia en otro pasaje, sin contar los hombres y las mujeres. Así es que eran en realidad mucha más gente de lo que nosotros vemos aquí en este pasaje. Mira, algunas veces nosotros hemos escuchado decir que el futuro, hermanos, de la iglesia, incluso del mundo, está en manos de los jóvenes. Pero yo creo, hermanos, que los jóvenes son el presente de la iglesia. Yo creo que ellos son capaces de poder hacer grandes cosas para el Señor. Un joven decidido, un joven que esté dispuesto, puede servir de una manera excelente. Por eso yo creo que hoy en este día, jóvenes que están aquí, quizás tienes 16, tienes 17 o 20 años, Dios te puede usar de gran manera. Nunca seas demasiado joven para servir como un vaso útil para el Señor. Pero quiero decirte, hermano, que tampoco es demasiado viejo. No solamente Dios puede utilizar a los jóvenes, pero puede utilizar también a aquellos que ya somos de edad. Cuando, hermanos, el Señor puso en nuestro corazón el dar comienzo a esta iglesia, yo le dije a un pastor, yo tengo un deseo por comenzar una iglesia allí en Anaheim, ya que yo era el cartero en estos lugares, conocía a mucha gente, y me dijo, tú estás muy viejo. ¿Cuántos años tienes? 44 años. Dice, no, estás muy viejo, ¿por qué mejor no entrenas a tus hijos? Entonces, eso es lo que yo pensé que debía de hacer, pero en un final dije, bueno, si Dios me puede usar 5 años, qué bendición, vamos a comenzar la iglesia. Y Dios nos ha dado casi 20 años. Y hermano, me siento yo como en ese tiempo igual. Y quizás ustedes me ven un poco como medio viejón, pero yo tengo mucha energía, ¿verdad? Para seguir sirviendo al Señor. Así es que estamos diciendo en este pasaje que había un joven, había un muchacho, pero Dios también puede servir a aquellos que están avanzaditos en edad, porque el Señor no desprecia, y el Señor está para todo aquel que le quiera servir. Mire, joven, por eso tú puedes hacer una diferencia en tu barrio, una diferencia en tu escuela donde tú vas, una diferencia aquí en la iglesia. Tú puedes hacer cosas para el Señor. Quiero que vean, hermanos, acerca de la historia de un niño prácticamente que nos menciona la palabra del Señor allá en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, para que más o menos tengan una idea, sigue después de Primera de Crónicas, para que entonces puedan ver. Y el 34 casi es de los capítulos finales. Dice la Biblia en el versículo número 1: de 8 años era Josías. ¿Cuántos años tenía, hermanos? 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 3: a los 8 años de su reinado, entonces tenía 8, pasaron 8, ¿cuántos tiene ahora? 16. Siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 8 años de su reinado, quiere decir a los 16, comenzó a buscar a Dios. Joven, si tú tienes 16 años, tú puedes buscar a Dios personalmente. No tienes que esperar a que tus papás te obliguen y te exijan que lees la Biblia. Tú puedes buscar a Dios, tú puedes leer la Escritura, tú puedes servir. Y después, cuando dice a los 12 años de su reinado, cuando tenía 20, él tuvo un celo por Dios que comenzó a limpiar de idolatría el lugar donde él estaba. Así es que no nos preocupemos y ni tampoco digamos, es que es muy chico, es que es muy chavalo. Dios puede usar a un joven de 20 años para aplicar ese celo que tenían acerca del Dios vivo. Un joven, una señorita pueden tener un celo por Dios. Un joven puede ser ejemplo para los demás. ¿Sabes por qué, hermanos? Invitamos a los jóvenes que son mayores de 18 años que estén allí en el servicio de jóvenes, porque son ejemplo para los demás. Porque los jóvenes que tienen menos edad, ellos están viendo con quién pueden ellos seguir, a quién pueden imitar. Por eso, joven, señorita, si eres mayor de 18 años, no faltes al servicio de los jóvenes, pero sé buen ejemplo. No llegues tarde.
Tienes tu propio carro y llegas a medio servicio. Mira, no te están llevando ni estás pidiendo ride. Tú debes de estar presente allí temprano para que seas ejemplo a los demás, porque otros te están mirando. Así es que un joven puede ser bendición. Por eso Dios está buscando un joven, una señorita que hagan una diferencia en este mundo de tinieblas. Hermano, ya existen muchos soldados en los marinos, existen muchos en los militares, existen muchos matasanos, existen muchos que miden las calles, existen muchos abogados que estudian derecho, pero después son bien chuecos. Lo que Dios necesita son siervos de Dios. Lo que necesita son predicadores de la palabra del Señor. Necesita jóvenes que decidan romper sus asuntos con el mundo y puedan decir: aquí estoy yo, estoy presente. ¿A poco Dios me puede usar? Claro que sí, Dios te puede usar. Es que nosotros, hermano, tenemos que entender que si tú, escúchame, si el Señor llama a uno de tus hijos para ser un servidor, no te agüites, no tengas miedo, no te quejes. ¿Tú piensas que ese hijo que tienes es el que va a ser el triunfador en este mundo? Sí, muchos triunfadores tirados a la borrachera, muchos triunfadores tirados a la marihuana. ¿Para qué quieres un hijo con dinero, con carrera y está en medio de esa clase de vicios? Yo prefiero que mis hijos, quizás ellos tengan lo suficiente, pero que sean temerosos de Dios, que sirvan a Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque en las manos de Dios estamos seguros. Porque afuera también existe un enemigo y también los quiere. También los quiere. Dios puede hacer una diferencia con un joven, una señorita que esté dispuesto a servir a Dios. La Escritura nos dice que Jesús se bajó de la barca y se sentó en el monte para enseñar. Y entonces cuando levantó la vista, él vio una gran multitud. Esta gente que está aquí, quizá ya por tiempo. Y entonces él hacía una pregunta a sus discípulos: ¿dónde está una panadería por aquí? Y le dijo: Señor, aunque haya una panadería aquí en el desierto, 200 denarios, $10,000 no pueden alcanzar para poder alimentar a estos. ¿Cuántos? 5,000 varones, malas esposas y los hijos. Si serán gente como los hispanos, cada uno tendría 8 hijos. Imagínense, hermano. Y entonces dice: pero esto lo hacía para probarles. Lo hacía para probarles. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe todo. El Señor Jesucristo conocía la mente de las personas cuando estaba aquí. Y incluso en Mateo 6:8 dice que ustedes no sean como los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tienes tú antes de que se lo digas, antes que pase eso. Pero lo hacía para probarles. Jóvenes, Dios sabe lo que tú necesitas y también sabe lo que te va a echar a perder. Por eso es mejor obedecerle a Él. Ahora, Dios conoce las necesidades. Andrés, el otro discípulo, le dijo, el hermano de Pedro dijo: junto a nosotros hay alguien, pero es un muchacho. Es un muchacho. ¿Qué podría traer un muchacho? Si había multitud de hombres grandes y venían, hermano, pelados, no traían nada. ¿Qué puede tener este muchacho? Pues seguramente quizá trae su valero ahí en su bolsa. A lo mejor puede que traiga un trompo, lo que sea. Pero ¿en qué puede ayudar este muchacho? Pero era un muchacho, hermano, diferente. Un joven, una señorita puede hacer una diferencia. Escuche, mire, queremos ver estas virtudes de esta historia. Primeramente, entendamos que ese muchacho estaba allí. Esta es una tremenda diferencia, que él estaba ahí. Versículo 9. ¿Qué dice ahí, hermanos? Regresamos a Juan capítulo 6 y versículo 9. La primera frase la repetimos. ¿Qué dice ahí? Aquí está un muchacho. ¿Dónde estaba el muchacho? Bueno, hay una palabra que dice ahí: aquí. Aquí estaba el muchacho. No es difícil entender, hermano, que este joven estaba cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién le contestó eso? Andrés, aquí está un muchacho. Quiere decir que ese muchacho estaba sentado en primera fila con los apóstoles.
¿Cómo lo iban a ver? Era una multitud de gente. Mientras todos los demás muchachos estaban allá jugando a las canicas, allá echándose tierra y andando por los lugares alrededor, había un muchacho que estaba ahí. Escúchame, lo primero que tienes que aprender, tanto muchachos, jóvenes, señoritas como adultos, si tú quieres que Dios haga algo contigo, tienes que estar aquí. Tienes que estar aquí en la casa de Dios. Hermano, porque hay muchos que dicen, yo quiero servir al Señor, pero no estás aquí. ¿Cómo Dios te va a ocupar si tú no estás aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, como este muchacho que dice, estaba aquí en las primeras filas. Mire, qué bueno que estás aquí, hermano, joven, señorita, adulto, pero yo quiero hacerte un reto porque no estás aquí siempre. Porque no estás aquí. Joven, señorita, Dios te necesita, pero debes de estar aquí, fiel. ¿Dónde estás en la reunión de jóvenes? ¿A dónde te vas? El mejor lugar donde puedes estar es en la casa de Dios. Ahí en ese lugar donde los jóvenes son instruidos, donde los jóvenes están siendo edificados. Deja que otros se vayan a donde quiera. Deja que otros se vayan al viernes social. Tú vente a la casa de Dios para que tú puedas aprender y puedas un día servir al Señor. Debes de estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Aquí está. Y otra vez repito, hermano, nosotros pensamos de que Dios está pensando en los grandes talentos que yo tengo. Y yo puedo hacerlo, pero ¿sabes qué? No estás aquí. ¿Dónde estás? Francamente, no en el lugar donde debieras estar. Cuando están las puertas abiertas de la iglesia, tenemos servicio entre semana, tenemos servicio esta noche. ¿Dónde vas a estar? Quieres que Dios te use, pero no estás aquí. Entonces aprendemos acerca de este joven, acerca de que él estaba allí. Algunos andaban alrededor buscando amistades, pero escúchame, hermano, cuando Moisés murió, el pueblo de Israel se quedó sin pastor. Una congregación de 2 millones de personas necesitaban un pastor. ¿A quién tú piensas que iban a buscar? ¿Iban a buscar al que estaba más estudiado? ¿Iban a buscar al que sabía más? ¿Iban a buscar al que tenía más chispa? No. Iban a buscar al que estaba allí. ¿Quién es el que estaba allí? Josué. ¿Cómo nosotros podemos comprobarlo? Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33 y versículo 11. ¿Llegaron, hermanos? Bueno, 33, 11. Y nos dice la escritura de esta manera en el 11. Leemos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier a su compañero. Pero dice, y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entiende, el tabernáculo es donde está la presencia de Dios. El tabernáculo es donde el sacerdote o el profeta Moisés, que era sacerdote, profeta y dirigente, él iba y hablaba con Dios y él le respondía, y Moisés agarraba break. Se iba al campamento a tomarse su agüita. Se iba al campamento a echarse sus hash browns. Pero el joven Josué no se movía del tabernáculo, estaba allí, porque, hermano, él sabía la importancia de estar en la presencia de Cristo, de Dios. Él sabía. Escucha, tú quieres que Dios te use, necesitas ser fiel a la casa de Dios. Necesitas estar aquí siempre que tenemos un servicio y llegar temprano si tú quieres que Dios te use. Algunos están en su casa rascándose la panza y diciendo, ¿por qué el pastor no me pone a servir? Yo tanto que sé. Hermano, pero estás en tu casa viendo la televisión. ¿Cómo te va a poner a servir aquí? Necesitamos entender que Dios quiere usarnos, pero necesitamos estar allí, donde está Cristo, donde está su presencia. Probablemente los jóvenes de la edad de Josué se burlaban porque siempre lo veían en la casa de Dios. Joven, muchas cosas dice la gente de aquellos que son fieles. Dicen, este es barbero del pastor. Y déjame decirte, yo prefiero ser barbero de mi pastor que ser barbero de un mayordomo mundano. Dios me bendecirá más.
Entonces muchos quizás te dirán, hay tantas cosas que puedes hacer, podemos ir detrás de las muchachas, podemos ir aquí y allá, pero hay necesidad de hombres, mujeres, jóvenes que estén aquí en la presencia de Dios. Entonces, ¿a quién va a buscar, hermanos? No va a buscar a los que están en la cancha del fútbol. No va a estar aquellos que están jugando los videojuegos, ni tampoco en clubes allá de juegos, sino que Él va a buscar al que está ahí. Este muchacho hizo una diferencia porque estaba allí. ¿Era qué? Fiel. Era fiel. Tenemos algo más. Número 2. Venía prevenido. Venía prevenido. Regresemos por favor a Juan. Y vamos a ver el versículo número 9, la segunda parte. Venía prevenido. 9 dice, aquí está un muchacho. Y luego dice que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es todo lo que tenía él. Ya sabemos que en aquella reunión, hermano, había muchos hombres viejos, jóvenes y medianos. Y ninguno de ellos se preparó, ninguno llevaba nada. Bueno, quizás algunos tenían, pero ellos estaban dispuestos a regresar a su casa y allí echárselo. Pero nadie dijo nada. Solo pareciera que fue un muchacho que se preparó. Por la mañana le dijo a su madre, madre, mira, voy a escuchar la predicación del maestro. Yo quiero que tú me pongas mi lonche. Ponme allí algo y ponme algo extra. Por si alguno no hay, entonces yo voy a compartir con él. Y él se fue con su morralito y agarró camino y se puso a las primeras filas a escuchar el mensaje que el maestro traía. Y a diferencia de grandes y pequeños, este joven nos enseña que a la iglesia no solo vamos a recibir, también vamos a dar. Ese es un principio, hermano. Porque, hermano, nosotros como gente hispana estamos acostumbrados que nos den. Y pensamos que la iglesia se hizo para que nos den. Nosotros necesitamos aprender mucho de la cultura de estos americanos, los cuales ellos, hermano, les dolía si no daban. ¿Por qué piensas que tanto misionero viajó a Centroamérica y a Sudamérica en los años 70, en los 80? Y hermano, ¿por qué razón? Porque los miembros que venían a la iglesia, ellos decían, nosotros queremos que vayan, pero para ir necesitan apoyo, y por eso entonces daban. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a venir preparados para dar. Porque no sabemos qué el Señor nos puede pedir. Le dijo Moisés al faraón cuando tenemos que ir a adorar a Dios y no sabemos qué es lo que nos van a pedir. Escuche, debemos venir preparados para lo que el Señor pida. No pienses, hermano, que nosotros comenzamos que usted tiene tanto dinero. No, hermano, no es ese asunto. Usted tiene que con su corazón entender que Dios nos ha dado mucho y que nosotros en agradecimiento debemos de corresponder. Siempre que venimos a la iglesia tenemos que traer algo para dar. Proseguimos. Escuche, hay que enseñar a nuestros hijos a dar al Señor, para que aprendan desde jóvenes a ser generosos. Si ellos aprenden a ser generosos con la obra de Dios, serán generosos contigo cuando tú ya estés viejo. Aprenderán ese principio. Y como nosotros enseñamos a nuestros hijos, seremos bendecidos cuando ellos tengan, y ellos dirán, mira, agradecido con mi padre, agradecido con mi madre. Enseñemos a nuestros hijos a ser generosos. Si tú, joven, trabajas, tráele algo al Señor. Ven prevenido. No digas como el clásico, es que se me olvidó la cartera. ¿Sí? Cuando vas allá a tu tragazón no se te olvida la cartera. Siempre allá te gusta comer las hamburguesas de animal. Así se llama la hamburguesa. ¿Dónde existe esa hamburguesa, no? In-N-Out. La animal, ¿te gusta comerte? Pero cuando vienes a la iglesia, bueno, se me olvidó la cartera. Oh, no cambié. Pues no cambiaste, quiere decir que el Señor quiere que lo que traes. Es que el dólar no lo traje hoy. Jóvenes, jovencitos más pequeños, vengan preparados. Tu papá te da algo para el domingo, aparta algo. Yo lo voy a llevar a la casa de Dios, porque este muchacho nos enseña que él estaba preparado para dar algo en la reunión que tenía ahí con el Señor. Un poquito puede decir que diga, pero ¿qué tanto es?
voy a poner 2 monedas, voy a poner $1. ¿Qué tanto eso? Mira, lo poquito es mucho para Dios. ¿Tú te imaginas, hermano, que con 5 panes y 2 pececillos, cuánta gente alimentó el Señor? Como cerca de 35,000 personas. Porque lo poco en las manos del Señor es mucho. La obra de Dios no se hace con los que tienen más, sino los que son generosos. Lo más importante debe venir prevenido por si Dios pide tu corazón, si pide tu vida. Joven, señorita, hermano adulto, quizás el Señor te llama para que tú seas un siervo, debes de venir prevenido, porque Dios quiere usar tu vida. Hermano, a veces nosotros no creemos en las promesas de Dios porque decimos son promesas nada más. Es verdadero. Usted pudiese ser un buen predicador, un pastor, misionero, pero simplemente por su desobediencia no le quiere dar el corazón al Señor. Este joven pudo haber dicho, ¿sabes qué, Felipe? Este es mi lonche, yo no lo voy a compartir. Hermano, ¿de qué hubiera servido que aquel joven estaba ahí presente? ¿De qué serviría que tenía su bolsita de lonche? Si él había dicho, mío, 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 esto es mío, que cada quien se arregle como pueda, que todos ellos vayan y busquen, yo me voy a alimentar. Por el contrario, dice que él estuvo dispuesto a sacrificarse, a poner la comida a disposición del Señor. Mira, si tú te aprendes, hermano, a corta edad a ser gente generoso por la obra de Dios, mira, tú vas a ser bendecido y tú vas a mirar la gente que tiene necesidad. El versículo 10 ahí dice así: entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones, todos hambrientos, todos ya deseosos de comer algo, y era una gran multitud. Qué privilegio el que tuvo este muchacho. Mientras él estaba parado en su bolsita allí delante del mismo Señor Jesucristo, él estaba gozoso, contento, a la vez nervioso, porque el Señor iba a meter su mano, iba a sacar aquel pan para poder dar a comer a los demás. Yo no sé qué él pensaría, para cuántos puede alcanzar estos panes, pero nuestro Salvador, hermanos, dice que tendieron la mesa para el picnic. Pónganse a todos aquí, vamos a hacer un picnic, ahorita todos van a comer. Y los comenzaron a sentar poco a poco, una gran multitud. Escucha, la comida del muchacho fue una bendición. ¿Por qué? Porque él estaba allí. Segundo lugar, porque había venido prevenido y estaba dispuesto a sacrificar lo que él traía, aunque era poco. Pero en las manos del Señor es muchos. De tercer lugar, le entregó al Señor lo que él tenía. Versículo 11, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Y mire esa palabra, ¿cuánto querían? Hermano, había unos gazmones allí también que decían, ¿no hay repetición? Cuando hacemos a veces aquí la comida, hermano, ya está bien. Y ya comienza, oye, no se repite. ¿Cuánto querían? Quiere decir, hermano, que algunos comieron por lo de 4. Es que es una tremenda bendición el poder ver todo eso que esos panes proveyeron. Mira, este joven se desprendió, pero dice la Biblia que Jesús tomó aquellos panes y gozoso aquel niño, él pudo ver, hermano, cómo se saciaba la gente, cómo comía de lo que él había puesto, y eso le trajo gozo, le trajo alegría, porque de lo poco que él dio, el Señor hizo mucho y ellos se llenaron. Alguien, hermano, tiene que estar dispuesto a darle al Señor lo que tiene. Alguien tiene que estar dispuesto a obedecer en este día. Qué privilegio es poder darle al Señor de lo que tenemos. Escúcheme, hermano, joven, señorita. ¿A quién le estás dedicando tu tiempo o tus bienes? ¿A quién le estás entregando tus energías? ¿Quién está beneficiado con tus talentos de aquello, de lo que Dios te dio y te necesita? ¿Por qué no le entregas tu corazón a Cristo hoy? Quiero explicarte eso, lo que es entregarle el corazón a Cristo. Cuando nosotros somos salvos, el Señor nos da salvación. Cuando nosotros estamos decididos a servir, le estamos entregando el corazón. Todo siervo en la iglesia es porque le han dado el corazón a Cristo.
Pero pero Cristo no solamente quiere tu corazón, quiere tu vida completa, tu vida completa. Entonces Dios necesita siervos que de una vez terminen con sus sueños de grandeza y decidan servir a Cristo con todo su corazón, con toda su vida. Aquí estamos entonces por el ejemplo que él tenía, le dio el corazón al Señor. Hay tantos jóvenes cristianos entregados sus fuerzas a los deportes en lugar de permitir que Cristo los use para su gloria. Entregados, hermano, a cosas que son temporales. ¿Por qué no le das tu corazón al Señor para que las use en cosas que son celestiales, que son eternas? Joven, señorita, dale tu vida al Señor. Hoy que tienes fuerzas, como lo he dicho, hoy que tú tienes ese vigor, esos huesos que están fuertes, tú no vengas un día diciendo, después de que me divierta un poco de tiempo, entonces vas a venir como el mango chupado, para que entonces, ¿qué vas a hacer para el Señor? Vas a estar ya sin fuerzas, sin dientes, y tú quieres decir, aquí estoy ahorita para servir al Señor. Cuando tú puedes servirle hoy. Anímenle a sus hijos, hermano. Yo he dicho esto, hermanos, y lo digo con una claridad. Muchos de ustedes, padres, oran por sus hijos para que se hagan grandes en este mundo. Yo estoy orando para que sus hijos sirvan al Señor, que sean siervos de Dios. Y vamos a ver quién gana. Porque yo oro más que ustedes por sus hijos. Porque si oraran por sus hijos, la cosa sería diferente. Entonces, ¿quién va a ganar? No importa que de vez en cuando los mandes por allí, siempre van a regresar a donde Dios lo quiere tener. ¿No? Dale tu vida al Señor, joven. No vengas cuando estés ya acabado, sirve al Señor. Mente limpia, ahorita que no estás contaminado tu corazón con la maldad de esta sociedad perversa y podrida donde nosotros estamos viviendo. Sirve a Cristo, señorita joven, dale tu juventud al Señor. Una mujer se dedicó en el Congo a observar a los simios y dedicó su vida, 30 años. Se acostaba con el simio y lo observaba sus narices, cómo hace. Y los cabellos, las manos y todo. Y concluyó con algo bien importante que aprendió. Este es el primo más cercano que tenemos. Y desperdició 30 años investigando cómo es el simio. Hermano, déjate de tonterías, sirve a Dios, sirve a Cristo. Si tu hijo quiere agarrar rumbo a estos lugares de este mundo, no, tú vas a servir a Dios. Claro, ya cuando tienen mayor de edad y quieren hacer lo que quieran, pues ya ni modo. Pero mientras estén en tu casa y mientras tú los tengas bajo tu cargo, debes de entrenarles y decirles, Dios te puede usar. Tú puedes ser ese joven, esa señorita que haga una diferencia en las manos del Señor. Llevando el pan de vida a los hambrientos. Este mundo está necesitado del evangelio, que es el verdadero pan. ¿Quién se los va a llevar? Necesitamos, hermano, iglesias, necesitamos misioneros, necesitamos jóvenes que vayan, que sacrifiquen y lleven el verdadero pan a aquellos que están hambrientos de la vida eterna. Cuando estás ahí, cuando vienes prevenido, cuando estás dispuesto a que Cristo use lo que tienes. Y en cuarto lugar, con Cristo no se pierde nada. Con Cristo no se pierde nada. Leemos versículo número 12. Cuando se hubieron saciado hasta los repetidores, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, ¿para qué? Para que no se pierda nada. Solo Cristo garantiza una vida bienaventurada. Con Él no se pierde nada. Mira, hermano, lo que tú le niegas al Señor te lo quita el demonio. Y sin pedirte permiso. Observa, piensa en tu vida. A veces no lo relacionas con Dios. Pensando, qué mala suerte. Pensando, es que estos me tienen envidia. Pensando, es que pasé por el lugar que no debía de estar. Hermano, relaciona esto con tu vida. Lo que tú no das al Señor, te lo quita el chamuco. Rockefeller, que fue uno de los primeros millonarios en este país, finalmente su negocio llegó a la quiebra. No tenía dinero.
Y le preguntó un cristiano queriéndose burlar de él: oiga, señor Rockefeller, ¿y a usted no le puede todo lo que usted dio? Porque le había dado grandes cantidades para las misiones, para la obra de Dios. No, usted no le puede tanto dinero que dio para Dios. Y dijo él: no, lo único que me puede es lo que no le di a él. Porque todo aquello se me perdió, pero lo que le di al Señor está seguro. Porque con Cristo nada se pierde. Nada se pierde. Entiendan eso, hermanos, con el Señor cuando le damos, nada se pierde. El que sirve al Señor Jesucristo vive una vida de constante, de gozo permanente. Siempre que tú vienes y das una ofrenda para esos misioneros que se encuentran en Ecuador, se encuentran en El Salvador, se encuentran en Guatemala, se encuentran en Brasil. Escúchame, tú no estás invirtiendo en vano, tú estás poniendo tu ofrenda. Cada dólar que recogemos es para que la obra del Señor siga hacia adelante y nunca es en vano. Dios te va a recompensar. Y en esta historia nosotros veremos la recompensa para este muchacho. Un simple muchacho que estaba allí, un simple muchacho que venía prevenido, venía para depositar algo, venía para dar algo. Un simple muchacho que obedeció con lo que tenía. Y mire, versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos sobró, hermanos? 12 cestas de este tamaño, así. ¿De quién piensas que son esas cestas? ¿Del dueño del pan? ¿Ya nadie quiere más? No, hasta el más gordo está lleno. Bueno, muchacho, consigue una carreta, porque todo esto es tuyo. Y el muchacho fue, consiguió la carreta, llenó la carreta y llegó con su mamá, contento y feliz, con toda aquella provisión. Hermano, esto no es fantasía, es un principio de Dios. El que poco siembra, poco recoge. El que mucho siembra, mucho recoge. Y el que no siembra nada, no recoge nada. Imagínate, hermano, toda la gente que estaba allí cuando él vio esa maravilla. No sabemos el nombre del muchacho, pero eso no importa. Dios, hermano, lo recompensó grandemente. No es ninguna manera de convencerte de que tú sirvas al Señor porque es mi deseo o es el deseo de alguien más. Es el deseo de Dios y es beneficio para ti. Algunos de ustedes, hermanos, son habilidosos, son excelentes en predicar la palabra del Señor a otros, pero están apagados. No entienden que Dios les quiere bendecir, les quiere recompensar. El muchacho que estaba allí, puedes imaginar la alegría que él tenía. Hoy Dios busca un creyente. No importa tu edad. No importa si tienes 15 años, no importa si tienes 18, 25, no importa si eres muy viejo aún, pero Dios necesita un instrumento como este muchacho que esté allí. Alguien que diga: yo estoy aquí, yo voy, tengo mucho, tengo poco, quizá no soy muy habilidoso, quizá no tengo mucho estudio, pero ¿sabes qué? Aquí estoy. Estoy aquí. Alguien, hermano, tiene que responder. Alguien tiene que entregar su vida a Cristo. Con Cristo nada se pierde. Siempre Él nos bendice, siempre nos ayuda. Joven, señorita, ya muchos jóvenes han destrozado su juventud. Tú puedes hacer una diferencia. Ahora, quizás alguien dijera: pues yo todavía no soy salvo. Alguien podría decir: yo todavía no soy cristiano. Entonces, lo más importante para usted es que abra su corazón para entonces invocar el nombre de Cristo para su salvación. Porque sin Cristo usted tiene un destino de condenación, pero con Cristo tenemos una seguridad de salvación. Nadie se vaya de este lugar sin asegurarse que Cristo está en su corazón, para que tú puedas seguir los ejemplos que están en la bendita palabra de Dios.